soy Javier Castro Santiago y bien, hoy vamos a tratar sobre un tema que genera mucha controversia en la sociedad, pero como siempre te digo, creo que la sociedad, el mundo vive un despertar espiritual y cada vez hay más personas que no es cuestión de superar el miedo, no es cuestión de luchar contra el miedo, vamos un punto más allá y en eso es en lo que consiste este despertar de conciencia, es trascender el miedo. Pero que lo haga la mayoría no quiere decir que tú lo sepas hacer o que todo en cada momento lo hagamos, simplemente hay una tendencia al alza. ¿Vale? Así que en este vídeo voy a empezar contándote una historia personal, ¿vale? Como ya sabes, si has visto el vídeo de mi historia, a ver si luego me acuerdo de ponértelo por aquí arriba en la tarjeta. Yo fui profesor de esquí, ¿vale? Ya empiezo con que no puedo encender el incienso con el viento, ahí va. Yo fui profesor de esquí y observé este patrón, me atrevería a decir, en el 99% de las clases de esquí que di. Me atrevería a decir que este patrón sucedía con todas y cada una de las personas. Ahí está. Sucedía con todas y cada una de las personas que venían a mi escuela a dar clase, no conmigo, no es una cuestión de mi yo profesor, me atrevería, seguro que si lo hablo con otros compañeros de profesión, que si estáis por aquí os invito a que reflexionéis sobre ello, pero si lo hablo con otros compañeros de profesión, seguro o casi seguro que habrá, la gran mayoría piensan como yo, ¿vale? Y es que al final esto es un patrón que es muy revelador, porque cuando tú eres profesor de esquí, lógicamente sabes esquiar ya a cierto nivel, no tienes miedo al entorno, pero hay personas que sí que tienen ese miedo latente, ese miedo en su interior al entorno, no a la nieve como tal, sino al subirse encima de los esquís y que puedan caerse, puedan lesionarse, pueda sufrir algún tipo de accidente porque se salgan de la pista por, no sé, uy, el viento casi me tira el incienso. Voy a ponerlo aquí, no sé si se verá, pero bueno, está más o menos parado con la piedra. Continúo. Por donde, no me acuerdo por dónde iba. Bueno, continúo improvisando. Cuando tú realmente te pones en ese medio, sí, ya me acuerdo. Tienen miedo a que a lo mejor salgan de la pista, no sé. Un miedo porque no conocen el entorno tan bien como tú, como yo, que eres profesor de esquí, ¿no? Te pongo en la situación hipotética de que tú que estás viendo este vídeo imagínate que fueras profesor de esquí. Y bien, bueno, observaba este patrón de que cuando venía una persona con miedo a la clase, normalmente lo que contrata el 90% de los clientes, vamos a decirlo así, son 2 horas de clase, ¿no? Bien, pues en la primera hora de clase, el miedo de esta persona comenzaba, esquiaba, él ya te avisaba ya de que tenía miedo, ¿no? De que no se sentía seguro y además tú como técnico deportivo lo ves, ¿no? Los gestos técnicos, sabes hacer una lectura, digamos, de lo que está sucediendo físicamente mientras la persona baja por la pista, ¿no? Bien, pues ¿qué pasa? Que esa primera hora de clase, la persona, su miedo era como que se incentivaba más, crecía más, se sentía muy insegura, no disfrutaba, sus patrones de comportamiento a nivel físico, ¿no? Pero también a nivel de personalidad, o sea, hablamos de que el miedo es una energía y cuando una energía abunda en tu interior es que operas desde esa energía, entonces todo lo que hagas desde esa energía va a estar condicionado por el tipo de emoción que sea. En este caso estamos hablando del miedo, pues la persona cuando te hablaba veías que tenía miedo, no se sentía segura, tenía, o mejor dicho, tenía una gran inseguridad, ¿no? A la hora de expresarse, tú veías que no era libre. Era como si estuviera en una especie de cárcel dorada, ¿no? Porque estaba en un entorno por el que había pagado, que es como en la nieve, que si estás esquiando, a no ser que lo estés probando de primeras, pero a la gran mayoría de personas que lo prueban es un medio que les encanta y repiten, entonces estaba como en una cárcel dorada, ¿no? Pero cuando llegaba la segunda mitad de la clase, por así decirlo, la segunda parte, la segunda hora, esta persona comenzaba a disfrutar cada vez más del proceso de dar clase.
comenzaba a disfrutar cada vez más del proceso de esquiar. Comenzaba a disfrutar cada vez más de cómo se iba sintiendo y se iba liberando de ese miedo que lo había o que la había tenido coaccionado o coaccionada durante todo el tiempo atrás que hubiera esquiado sin una persona que sepa. Repito, no es por mí, no es porque yo sea un gran profesor, hablamos y ahora después pasaremos a debatirlo y a reflexionar sobre ello, pero el hacerlo sin una persona que sepa hacía que no tuviera los recursos para saber si estaba haciendo realmente bien, si los gestos que estaba utilizando eran los gestos técnicos correctos, si la psicología que estaba aplicando de cara a su descenso por la pista era la correcta. Influye todo, ¿no? Como siempre te digo, es muy importante que cuando comencemos a vivir un proceso nos fijemos en las personas que tienen los resultados que nosotros queremos alcanzar, no para vivir el mismo proceso, porque cada alma tiene su camino, tiene sus vivencias y tiene su experiencia, que te las brinda el universo y te da, mejor dicho, el universo te da las enseñanzas maquilladas de experiencia, ¿no? Pero bueno, que me enrollo. A lo que voy, cuando la persona avanzaba en la clase cada vez disfrutaba más. Y aquí es donde comenzamos con la reflexión, ¿vale? Cuando algo te da miedo, ¿vale? Y tiendes a comenzar a caminar, a comenzar, vamos a decir entre comillas, no me gusta mucho esta palabra, ¿no? Pero a enfrentarte, o digamos, podríamos decir, a vivirlo. La palabra es esa, a vivir el miedo, y por vivir el miedo no es evitarlo, es comenzar a adentrarte en el miedo. Al principio del camino, y esto ya nos salimos del mundo del esquí, lo podemos aplicar a cualquier ámbito de tu vida, profesional, relaciones, gimnasio, salud, entrenamiento deportivo, lo que quieras. Bien, pues cuando comienzas a lidiar con el miedo tiende de primeras, a principio del camino, aprovechando tu incertidumbre, comienza a expandirse aún más. Pero ¿qué sucede? Que aquí es donde está el punto clave y es donde realmente tú puedes o renunciar y dejar de vivir ese proceso, y vamos a ponerlo entre comillas, rendirte, ¿no? Pero ahora usaremos la palabra rendirnos y cómo nos tenemos que rendir realmente. Podemos abandonar el proceso, podemos continuar a pesar del miedo. Bien, lógicamente, si estás en esta parte del vídeo, quieres ser del segundo tipo de persona. No es cuestión de no abandonar y seguir sufriendo, es cuestión, como te he dicho al principio del vídeo, de trascender ese miedo y comenzar a vivir en una constante expansión, en una constante liberación. Y la realidad es que este miedo se incentiva al principio porque es el que gobierna en tu interior, pero cuando comenzamos a avanzar con una acción mentoreada, como en el caso de cuando he sido profesor de esquí, o tú sabes, confías en los pasos que estás dando y aunque realmente has visto que otras personas lo están dando, esto no se trata ya de tener un servicio exclusivo con una persona que en particular que se enfoque en ti, no, simplemente con que veas el ejemplo de las personas que están donde tú quieres llegar, puedes tener una meta, te repito, no para vivir el camino exactamente igual que ellos, sí para que observes los pasos que han dado y puedas tener los conocimientos necesarios. Esto no quiere decir que tus experiencias vayan a ser las mismas que las de estas personas. Es que subí mi primer vídeo a TikTok y se hizo viral. Vale, muy bien. Cada alma tiene su camino. Cada alma tiene su experiencia. Tú has pedido, pide y se te dará. Se te dará se te dará la enseñanza en forma de experiencia. ¿Vale? Eso es muy importante que lo tengamos claro. Pero a lo que voy, cuando una persona comienza a observar el miedo sin juzgarlo, sin querer analizarlo, sin querer comprenderlo, sin querer etiquetar cada parte del proceso, cuando tú comienzas a observar y simplemente te dedicas a vivir, la energía del miedo es una energía de baja frecuencia y por lo tanto va a tender a desgastarse muy rápidamente, ¿vale? Pero es muy importante el hecho de analizar sin juzgar. Observar sin analizar. Observar sin juzgar. Observar sin etiquetar. Es muy importante que entiendas este concepto y aquí es donde matizamos lo que te había dicho antes, el concepto de rendición. Cuando yo me rindo al proceso presente,
cuando me rindo a ese miedo, cuando dejo de querer resistirme a ese miedo, es cuando voy a comenzar a vivir en total integridad. Es cuando mi expansión va a comenzar a reinar dentro de mí. El miedo poco a poco se va a ir difuminando porque se va a ir agotando su energía. Y automáticamente, cuando una emoción de baja frecuencia es observada, sin juzgarla, sin resistirnos, sin analizarla, su energía se comienza a agotar. Y entonces comenzamos la expansión. Automáticamente es reemplazada por una energía de una emoción superior, de una vibración de más frecuencia. Como ya sabes, las emociones no son ilusorias. Tú puedes sentir tus emociones. Cuando sientes mucha impotencia, lo sientes en tu garganta. Cuando sientes mucha rabia, lo puedes sentir en el pecho. Lo puedes sentir en la barriga cuando estás muy emocionado porque va a venir algo que te apasiona, un viaje o estás conociendo a una persona. Las emociones se pueden sentir, ¿vale? La emoción como tal no tiene forma, está en tu interior, es la energía. Y con el pensamiento lo convertimos en sentimiento y entonces es cuando podemos sentir. Por eso siempre te digo que la mente es una herramienta, pero no puede ser la que controle, la que manipule, la que esté al timón de tu vida. ¿Vale? Entonces es muy importante entender este proceso. El miedo, cuando es observado, se debilita. Imagínate, te voy a poner un ejemplo para que puedas entender esto. El miedo es como un gigante. Es como un gigante al que nunca has visto, nunca hemos visto al gigante, pero tú sabes que hay un gigante. Y encima tienes un montón de vocecitas alrededor tuya que te dicen el gigante es tenebroso, el gigante es muy fuerte, el gigante tiene un montón de armas. No es hasta que tú vas delante del gigante sin querer luchar contra él, es solo observando al gigante que el gigante se vuelve diminuto. Si tratas de luchar contra el gigante, el propio gigante se alimenta de tu lucha. No sé si ves el símil que estoy haciendo. ¿Qué quiero decir con que el gigante se alimenta de tu lucha? El propio miedo se alimenta de tu miedo. Cuando tú te resistes, cuando luchas contra el miedo se continúa expandiéndose. Cuando te rindes, cuando comienzas a abrirte a lo que tienes delante tuya, porque como te he dicho antes, el universo te brinda la experiencia que tú necesitas en cada momento y te la brinda con una enseñanza que está camuflada. O podríamos decir que, como te he dicho antes, la enseñanza está camuflada como experiencia. ¿Vale? Como siempre te digo, no quiero que me creas, quiero que lo compruebes. Yo siempre he sido una persona muy miedosa, siempre he sido una persona, vamos a decir, entre comillas, muy parable, ¿no? En cuanto algo se salía de mi normalidad, me quedaba parado, me quedaba neutralizado, no podía continuar avanzando, no sabía realmente por qué. Y luchaba contra eso y superaba el miedo y tenía que seguir y continuaba y nunca obtuve el resultado. Cuando dejé de querer luchar contra ese miedo, lo acepté y me abrí, el miedo desapareció y pude comenzar a crear contenido para que personas como tú vieran vídeos como este. Gracias de todo corazón por estar aquí. Continuamos creciendo, continuamos conectando, continuamos nuestra expansión. Como siempre te digo, esto comenzó como un proceso de una expansión personal únicamente enfocada al área financiera y al final se está convirtiendo, está dando forma a una expansión del ser, una expansión espiritual. No quiero que sea solo mi expansión, quiero que sea la de todas las personas que se mantienen aquí, que se mantienen hasta el final de los vídeos porque estáis comprometidos realmente con vuestro cambio. Gracias de todo corazón y recuerda, somos seres muy poderosos y no tenemos que aprender nada de fuera, lo tenemos ya vivo en nuestro interior. Tenemos que aprender conocimientos técnicos a nivel personal, a nivel de herramientas como esta que te comento de la observación, no tienes que aprenderla porque está viva
en tu interior, simplemente está dormida porque nadie te ha enseñado a conectar con ella. No pasa nada, no culpes a la sociedad, no culpes al exterior, es tu responsabilidad despertar ese poder. Si el universo lo está planteando así en el plano físico, es para que cada uno lidiemos con nuestro propio despertar, pero al final la experiencia es de todos, porque todos vivimos el mismo despertar. Gracias de todo corazón y nos vemos en el próximo.